Ayuso se va de viaje y su pareja declara ante la justicia por fraude fiscal. Esto es Informe Público, te contamos lo más importante de la semana. Ayuso se va a Ecuador en la misma semana que su pareja declara ante la justicia. Vamos a ver la reacción de la oposición. Sánchez exhibe su sintonía con China y Ayuso habla de lo malo que es el comunismo. Analizaremos la hipocresía que albergan estas palabras. Vox sigue guardando silencio ante los delirios de Trump y cómo su política daña a los intereses de España y de la Unión Europea. Dura semana para Amazon por dos noticias clave: la información sobre su ex número 2 y un informe de Amnistía Internacional. Explicaremos qué ha ocurrido. ¿Dónde estaba Isabel Díaz Ayuso mientras su pareja declaraba ante la jueza por corrupción y fraude? La respuesta es en Quito, Ecuador, donde ha sido investida doctor honoris causa por la Universidad de las Américas. Una escapada que la oposición ha calificado de muy oportuna. Y ya es la tercera vez que la presidenta se fuga justo cuando le toca declarar a su novio. Se fue a Alemania, se fue a Extremadura porque no le dio tiempo a irse más lejos y hoy todos sabemos que aunque Ayuso esté en Quito, su corazón está en Plaza de Castilla. ¿De qué se acusa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta? De posibles comisiones encubiertas, fraude fiscal y falsedad documental. Este jueves, aún así, ha negado irregularidades, concretamente que usara una sociedad pantalla para evitar tributar. Buenas tardes, ¿está satisfecho con la declaración? ¿Cree que ha convencido a la juez? ¿Ha aprovechado Ayuso su viaje para esquivar el escándalo? Así lo insinúan en la oposición. La silla de la vergüenza han llamado al asiento vacío en la Asamblea de Madrid. Aquí está con el papelón de tener que defender al comisionista, ni más ni menos, ser el custodio de la silla vacía de la presidenta en el mismo instante en que el novio está testificando en sede judicial por un soborno a un directivo de Quirón. La oposición también ha recordado que no es la primera vez que coincide una cita judicial con unas, han señalado, vacaciones institucionales. Chile, Alemania, Israel, Londres. No es la primera vez que la presidenta se va de vacaciones pagadas por todos los madrileños coincidiendo con las citas judiciales de su pareja. Pero mire. Esta semana han abucheado así a Carlos Mazón. Cada día que pasa, la situación del presidente de la Generalitat es más delicada. Esta semana hemos conocido que 5 horas antes de lanzar la alerta, el ex número 2 de emergencias advirtió que los barrancos estaban a punto de colapsar. ¿Saben cuál fue la respuesta del gobierno de Mazón? Jope, si necesitas algo, nos dices. Esto lo dijo Susana Camarero, vicepresidenta de Mazón. Unas palabras que han sido recogidas en un informe pericial que ha sido entregado al juzgado de Catarroja. El asunto también ha llegado al Parlamento. Secretario autonómico, los barrancos están a punto de colapsar. Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Benestar. Jope, si necesitas algo, nos dices. ¿Sap qui necessitava algo? ¿Sap qui necesitaba algo? Les residències. Les residències. Todavía no se ha aclarado qué hacía Mazón ese día mientras todo colapsaba. Las alertas llegaron a las 8 y 11 minutos de la tarde. Para entonces, muchas víctimas ya no pudieron salvarse. De hecho, Amnistía Internacional ha denunciado negligencia por parte de Mazón. La organización señala que la gestión del presidente vulneró el derecho a la vida por no ofrecer información accesible y a tiempo. A Isabel Díaz Ayuso no le ha sentado nada bien la sintonía del gobierno de Sánchez con China. Es precisamente Sánchez el que ha ido a China al servicio de Zapatero y de su internacional antioccidente, que es en lo que están, que no cabe mayor traición que entregar tu nación y que entregar sus intereses a otras potencias para sus intereses, sobre todo para cuando los españoles les pongan en la calle. No se pronuncia Ayuso con la misma contundencia para hablar de Donald Trump y su guerra arancelaria. Pero en el PP deberían ponerse de acuerdo sobre la política internacional, porque hace apenas un mes Juanma Moreno Bonilla
decía esto. Pero es verdad que tenemos también que empezar a virar hacia países, especialmente en Asia, donde tenemos mercados que son mercados que muchos de ellos son maduros, mercados que aprecian mucho los productos andaluces. Y estoy pensando en Japón, estoy pensando en China, estoy pensando en otros países donde nosotros desde Andalucía hemos abierto unas buenas relaciones institucionales. Y también hay que recordar que el PP, cuando gobernó, se acercó al Partido Comunista Chino para estrechar lazos comerciales. A quien tampoco le ha gustado el acercamiento de Sánchez a China ha sido al gobierno de Trump. El secretario de Tesoro de Estados Unidos cree que este movimiento es cortarse el cuello. El primer ministro o el ministro de Economía de España ha hecho alguna declaración esta mañana como, bueno, quizás deberíamos alinearnos más con China. Eso sería como cortarse el cuello. El ministro Luis Planas ha respondido también a estas palabras. El Gobierno de España defiende los intereses de España, los defiende en el marco de la Unión Europea. El ampliar las relaciones comerciales con otros países y con un socio tan importante como China no va en detrimento de nadie. La reacción de Estados Unidos no ha impedido a Sánchez exhibir el buen tono que mantiene con el gobierno de Xi Jinping. En los últimos encuentros, tanto usted como yo coincidimos en que crear unas relaciones sino-españolas de determinación estratégica y cooperación de ganancias compartidas corresponde a los intereses comunes y a largo plazo de ambas partes. ¿Y qué pasa con Vox y la guerra comercial de Trump? Mientras Trump se enorgullece de que haya países que le besan el culo, los de Abascal guardan silencio y siguen respaldando al presidente de Estados Unidos, Pablo Serra. Vox ha querido siempre dar la imagen de interesarse por los intereses del sector agrícola, pero tras la subida de un 20% de los aranceles a la Unión Europea por parte de Donald Trump, el partido de Abascal no ha tardado en verse inmerso en contradicciones. Yo sé que no es responsabilidad suya, pero he de decirle que esta pregunta sobre el apoyo de Vox a los aranceles es absurda. Aquí el mayor arancel que estamos padeciendo los españoles y los europeos es el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas. La relación de mutuo apoyo entre el presidente de Estados Unidos y Santiago Abascal ha puesto al partido contra las cuerdas. El líder de Vox afirmaba el pasado domingo estar dispuesto a mediar entre Estados Unidos y España. Sin embargo, parece que la comunicación interna del partido escasea. Horas después de las declaraciones de Abascal, José Antonio Fuster, portavoz de la formación, señalaba que para que eso ocurra, el gobierno tendría que dimitir y convocar elecciones. En menos de 24 horas, Abascal pasó de estar dispuesto a mejorar las relaciones entre España y Estados Unidos a supeditar esta cuestión a un interés electoral. Los motivos pueden encontrarse en su buena relación con Trump. The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal. Thank you, Santiago. ¿Cómo actuará el líder de Vox? ¿Tiene sentido su aparente defensa de los intereses de España con el seguidismo a Trump? Podemos allana el camino para que Irene Montero sea su candidata a las elecciones generales, mientras aumenta la distancia entre Sumar y los morados con cruces de acusaciones en los medios de comunicación. Elena Margarit. El aumento de gasto en defensa ha acabado de fracturar un gobierno de coalición que ya arrastraba problemas. Los de Pedro Sánchez van a destinar 2.000 millones de euros más a defensa, a pesar de la disconformidad de Sumar. Pensamos que en Europa ya se gasta lo suficiente, ¿no? El gasto anual europeo en defensa triplica al de Rusia. Además, la pugna Sumar Podemos se ha reactivado después de que desde Podemos Ione Belarra pidiera a Irene Montero lo siguiente. Quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada. Montero quiere encabezar una candidatura que incluya a todos aquellos partidos y organizaciones de izquierdas que rechazan una escalada militar. De este modo, le disputará a Yolanda Díaz el liderazgo de las izquierdas del PSOE. Tenemos que empujar un proceso democrático, popular, para llegar aún más lejos de lo que hemos llegado en los últimos años y para convertir esa fuerza social en poder institucional. En la misma línea, Montero e Iglesias han planteado que Sumar debería integrarse en las filas del PSOE y dejar a su espacio el terreno de la izquierda. Mónica García ha respondido a ambos. Pero yo estoy un poquito harta ya de que nos digan, que me diga el señor Pablo Iglesias y la señora Montero lo que tenemos que hacer, lo que somos y que dejen de criticarnos, ¿no? El exlíder de Podemos considera que va a haber una desintegración en el grupo parlamentario de Sumar.
También ha dirigido unas palabras a la actual ministra de Sanidad y ha afirmado que Podemos está de vuelta. Lamento que la ministra esté enfadada, que no se enfade y que respete que las organizaciones de la izquierda hagan política. Podemos está de vuelta. Yone Belarra ha propuesto una candidata que tendrá que presentarse a unas primarias y yo creo que ganará. Y ojalá en este país siga creciendo la izquierda y siga creciendo el antifascismo. Por su parte, los comunes, uno de los principales socios de la coalición del gobierno, han afirmado que su objetivo es pensar en una organización que sea lo más amplia posible para hacer frente a la ultraderecha. Gerardo Pisarello ha afirmado que no tienen un problema con las fuerzas a la izquierda del PSOE, sino con el propio Partido Socialista, a quien afirman si no se les presiona se encogen frente a los poderosos. No queremos una Europa que se prepare para enviar a nuestros hijos a ninguna guerra. Queremos un proyecto de seguridad compartido, sí, pero que convierta a Europa en un agente de paz. Retomamos el tema de los aranceles. China ha destacado las buenas relaciones con España y ha acusado a Estados Unidos de chantajear al mundo con sus aranceles. Continúa la masacre en Gaza por parte de Israel. Las autoridades palestinas lamentan el déficit de medicamentos y alertan además del impacto a nivel sanitario por el bloqueo israelí. Estados Unidos y Rusia han efectuado un nuevo canje de presos en Emiratos Árabes Unidos. Moscú ha liberado a la bailarina Xenia Karelina. Ucrania ha informado de que nuevos ataques rusos han provocado una decena de heridos. Las autoridades de ese país señalan Kiev y la ciudad de Mykolaiv como los objetivos. Por primera vez, una investigación internacional coordinada por Público ha cuantificado cómo miles de mujeres en toda Europa se ven obligadas a cruzar fronteras para poder abortar, pese a los avances en este derecho. Elena Margarit. Así es, Chema. La cifra es de, concretamente, 5.860 mujeres en 2023. Hablemos de María, nombre ficticio, una mujer española de 31 años. Quería ser madre y cuando se quedó embarazada lo celebró. Al principio todo iba bien, pero en la semana 24, cuando en España el aborto solo es legal si lo aprueba un comité clínico, le comunicaron que el feto tenía una extraña mutación genética. Los médicos le dijeron que su solicitud de aborto no se iba a aprobar, por lo que, para no perder más tiempo, tuvo que viajar a Bélgica. Este caso, entre tantos otros, muestra cómo vivir en un país con leyes más permisivas tampoco garantiza el acceso al aborto. Elena, ¿y cuáles son los motivos de esos desplazamientos? Chema, muchas lo hacen porque la ley en su país de origen no lo permite, ya sea porque está totalmente prohibido, como sería el caso de Andorra, porque la legislación es extremadamente restrictiva o porque han superado el periodo permitido. Otra razón es la falta de instalaciones médicas o de profesionales en el país de origen de estas mujeres. Esto está muy relacionado con la objeción de conciencia. En muchos centros incluso se impone la objeción de conciencia a todo el personal, pese a ser ilegal ya que se trata de un derecho individual. También hay que hablar, Elena, de las rutas que se hacen. ¿Cuáles son las más frecuentes? La más común es la de mujeres que viajan de Alemania a Países Bajos, porque estos cuentan con la ley más garantista de la Unión Europea, que permite abortar hasta la semana 24. En segundo lugar están las que viajan de Portugal a España. Cada año son más de 500 mujeres las que realizan este trayecto. Exporting Abortion muestra un patrón claro. Las mujeres, europeas o no, suelen viajar para abortar no solo por proximidad geográfica, sino por necesidad. Puedes leer la investigación completa con todos los testimonios en la página web de Público. Atento a esta historia. ¿Puede una mujer perder su empleo tras denunciar acoso machista en su puesto de trabajo? Pues parece que sí. Es lo que le ha pasado a una trabajadora del CSIC. En Público seguimos muy de cerca el testimonio de la víctima. Una bióloga marina que trabajaba para el CSIC y el Instituto Español de Oceanografía ha perdido su trabajo tras denunciar un episodio de acoso sexual en el atunero vasco Albacora 15. La bióloga señala que sufrió comentarios despectivos sobre su físico de parte de sus compañeros oficiales. Bueno, una sirenita parecería cuando embarcó, porque ahora más bien parece una ballena. Prueba a ponerte la ropa con la que embarcaste, seguro que no te entra. El Instituto Español de Oceanografía se limitó a recomendar a la mujer que desembarcara en cuanto le fuera posible. Sin embargo, la joven se negó rotundamente al no haber completado su trabajo. La mujer contó lo sucedido a comisiones obreras día tras día con el fin de denunciar el trato que estaba recibiendo. Ella quería dejar de compartir espacio con sus acosadores. Pero el instituto le propuso relacionarse aún más con los oficiales para, le dijeron, rebajar tensiones. Finalmente obligaron a la joven a desembarcar en el siguiente puerto.
La científica denuncia que al volver a España, el comisionado para promover un entorno laboral sano y seguro en el CSIC, es decir, el órgano que debería protegerla, solo le envió un mail para contactar con ella. Ella reprochó que estaba en medio del Atlántico y que deberían haber usado otras vías para ponerse en contacto. Hasta aquí Informe Público. Recuerda que puedes seguir informado a través de nuestra web y redes sociales. Os dejamos ya con la agenda cultural. El Greco, Santo Domingo el Antiguo. Hasta el próximo 15 de junio y gracias al patrocinio de la Fundación Amigos del Museo del Prado, en la Galería Central del edificio Villanueva se reúnen, por primera vez desde su dispersión, 8 de las 9 obras que el Greco realizó para la iglesia del monasterio Santo Domingo el Antiguo de Toledo. En el Museo Nacional del Prado, hasta el 15 de junio de 2025.